Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Torreslanda López y me da gusto presentar esta plática introductoria sobre la educación a distancia para el curso Creando mi primer espacio del aula virtual. Esta plática la he denominado Enseñanza y aprendizaje en línea, un cambio de paradigma educativo. Quiero mencionar que las preguntas que surjan las podremos hacer al final de la presentación. Vamos a comenzar con el paradigma educativo del mundo moderno. Acuérdense que la producción en serie y la igualdad social de siglos anteriores nos llevaron a crear un paradigma educativo en el que el profesor era el protagonista del proceso educativo, en que era autoridad absoluta en el salón de clase, era el poseedor de la verdad, no había manera en que lo contradijeras. Depositaba toda la información en los estudiantes y el único elemento activo del proceso educativo era precisamente el profesor. El alumno solamente era un receptor de esa información y el aprendizaje se basaba principalmente en la memorización. Eso obviamente respondía a un modelo positivista y funcionó muy bien porque preparó a la gente para ese mundo industrial que en aquellos momentos se vivía. Pero el mundo ha cambiado, vivimos en un mundo posmoderno, incluso hay autores en que dicen que hemos evolucionado en ese mundo posmoderno. Sin embargo, sí podemos rescatar algunas características que este mundo posmoderno nos ha dado y nos lleva a identificar debilidades y fortalezas a partir de esa crisis de una sociedad de consumo, las estructuras del pasado que son muy fuertes y son difíciles de cambiar, la globalización, el cambio que tenemos de intercambios entre todo el mundo y obviamente el uso de las tecnologías. Y algunos de los otros aspectos de este mundo posmoderno nos dan fortalezas que nos ayudarán a utilizarlo para los modelos de educación modernos. Entonces, este cambio de paradigma mundial nos lleva también a un cambio de paradigma educativo para que responda al mundo posmoderno. Primeramente, responde a esa globalización que ya habíamos mencionado y también al mundo, a un mundo de conocimiento que tenemos en el momento. Entonces, ese cambio de paradigma educativo centra el proceso educativo en el estudiante. El estudiante ahora va a ser el centro del proceso educativo y se vuelve un investigador y es un crítico de la información que nosotros les estamos dando. Se hacen actividades grupales, que eso es muy favorable porque en la vida laboral obviamente también vamos a trabajar de esa manera. El aprendizaje significativo, y eso tiene que ver directamente con las actividades de aprendizaje que nosotros diseñamos como profesores para los estudiantes, para que sea un aprendizaje que realmente para ellos sea útil. Ellos construyen conocimientos, ya no nada más es una repetición de conocimientos o de información que les habíamos dado, sino ellos mismos construyen sus propios conocimientos y entonces los profesores nos volvemos guías y estrategas. Vamos a crear más bien estrategias de aprendizaje para que sea mucho más sencillo para los muchachos. Esto responde al modelo constructivista que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene en su modelo educativo institucional. Las tecnologías de información y comunicación han tenido varias etapas a lo largo del tiempo. Una primera generación de las tecnologías de información y comunicación las tenemos entre 1850 y 1960, en donde se generan impresos para, obviamente, esta comunicación y una de esas comunicaciones es al interior de los procesos educativos. Se usa la radio y la televisión. Una segunda generación entre 1960 y 1985 tenemos la aparición del audio, video, televisión y fax. Una tercera generación en 1985 y 2000 que el boom de las computadoras que surge en décadas anteriores se ve ahora multiplicado en todas las áreas y se utilizan obviamente para la educación.
También tenemos audio y video con las videocaseteras y entramos a el uso del Internet. Un Internet al que se le denomina la web 1.0. Y una cuarta generación en la que tenemos ya dispositivos móviles como son las laptops, las tablets o los teléfonos inteligentes en los que podemos utilizar ya un Internet pero con una web 2.0. Veamos la diferencia en este tipo de webs, porque obviamente en la web 2.0 va a entrar las plataformas educativas como el Moodle que utiliza la plataforma institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Internet Web 1.1 era cuando se iniciaba el Internet y entonces era un discurso lineal. Había gente que diseñaba las páginas, las subía a este mundo virtual y había los consumidores. Había pocos productores de estos contenidos, pero muchos lectores. Eran páginas más estáticas y las actualizaciones eran inconstantes. Entonces a veces tenías información ya muy antigua y los usuarios o los lectores eran solamente consumidores de la información. El Internet que pasa a una web 2.0, que además incluso ya vamos en una web 3.0 y hay gente que habla de 4.0, pero en la web 2.0 está el usuario, ya no nada más es el que lee o ve, sino también es productor, es un coproductor con el primer personaje que hace una página web. Se facilita el uso y la aportación en los espacios virtuales. Se expresa y se opina. Esto es importante porque entonces aquí ya la historia no nada más la escribe el ganador como en otros casos, sino que ahora todos podemos escribir la historia. Hay una interacción muy fuerte entre los usuarios y la consulta de contenidos. Es permanente el cambio en estas páginas web, se comparte mucha información y software que es gratuito, como por ejemplo el Moodle, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces hay un trabajo colaborativo, ya no nada más es un trabajo en equipo en que todos aportamos un pedacito, sino todos aportamos en un todo, aportamos pedazos de ese todo y entonces se va incrementando esa información. Entonces, esa web 2.0 tenemos actividades como actividades para buscar, para crear, para compartir, hay redes sociales y muchas otras. Aplicaciones como Google, Yahoo, tenemos blogs, wikis, foros, podcasts, Facebook, Social Life o el Second Life, el calendario, Zotero, Mendeley, o sea, hay muchos recursos y muchas aplicaciones que podemos utilizar. Es por eso que muchas veces nos denominan a los profesores como curadores de la información. Es importante nosotros navegar en esta web para ver qué es lo que hay. Hay gente que está produciendo muy buenos materiales y los podemos utilizar para nuestras clases virtuales. Entonces los protagonistas, los actores en el proceso educativo, empezando por el estudiante, que es el centro de este proceso educativo, se le denomina generación N, aunque hay muchas denominaciones para los nuevos estudiantes que entran a nuestras universidades, los millennials, los centennials, bueno, pero en general se les llama generación N porque siempre están conectados en la red, en la net. Son nativos digitales, ellos nacieron con las tecnologías, están acostumbrados a moverse por las redes sociales, hacen mucho juego del video y usan las tecnologías de información y comunicación como nosotros utilizamos el lápiz o la pluma. Pero también son lectores. A diferencia de otros momentos en que decía, es que ya los muchachos no leen, ahora sí, están leyendo y están escribiendo. A lo mejor no de la manera que a nosotros nos gustaría, sin embargo lo están haciendo. Además son críticos y eso es favorable. Ahora, nada más hay que decirles a los muchachos que está bien que ellos sean críticos, pero tienen que saber cómo decir las cosas y cómo fundamentar la crítica que ellos están haciendo. El profesor también ha tenido un cambio de una actitud hacia la enseñanza, de ser el conocedor absoluto de la información, a ser una guía
del proceso educativo. Los hallazgos, antes eran celosos de los hallazgos, es que esto es mío y no lo quiero mostrar. Ahora compartimos esa información, por eso es importante buscar qué es lo que hay en la red, porque hay muchos profesores que estamos donando nuestros conocimientos para el bien común. Y además el conocimiento y las actitudes hacia la tecnología de información y comunicación, después de ser una apatía y miedo a las tecnologías, ahora ya lo estamos usando. Incluso Jordi Adell nos menciona que los profesores tenemos un camino a recorrer para el uso de las tecnologías. Empezamos por el acceso a las tecnologías, después adoptamos alguna de las tecnologías, después nos adaptamos a ellas y luego nos apropiamos. A veces ya dices, es que no podría yo escribir sin una página de texto, o hacer una presentación digital sin un recurso en particular, y luego nos volvemos inventores de la misma tecnología. Entonces, estos profesores, nosotros como profesores, tenemos mucho que aportar, aunque seamos inmigrantes digitales, porque somos creadores de contenidos, clasificamos y seleccionamos, somos esos curadores de la información. Además, somos más sistemáticos para hacer las cosas, usamos la web 2.0 y somos colaborativos. Los espacios virtuales, además, hay que considerar que siempre están en un proceso beta. Eso quiere decir que siempre están en constante cambio. El derecho de autor, claro, siempre hay que referir, por eso en algunas de las imágenes que tengo, refieres la fuente de donde obtuviste la información, pero hay un remix, o sea, yo puedo utilizar esa información, dar el derecho de autor a la persona que inició ese contenido y después yo puedo manipularlo para que se ajuste a las necesidades de mi grupo. Acuérdense que mientras más se use, mejor queda. Los ambientes hay que también hacerlos lúdicos, jugar un poquito con los muchachos para que no sientan la presión dura y decir, ay, es que tengo que entrar a la página web para ver mi clase. No, ¿sabes qué? Están interesados y quieren entrar para ver qué más les dejamos nosotros como profesores. Y bueno, hay que fomentar el compartir, la comunicación entre profesor y estudiante, pero también entre estudiante y estudiante. Entonces la capacitación tiene que ser permanente y una de ellas es la construcción del aula virtual. Además de todo lo que es la tecnología, tenemos que partir de algunas premisas educativas. Por ejemplo, que el aprendizaje se da en cualquier lugar y en cualquier momento. Que el sistema educativo formal es aquel en el que el proceso educativo es sistematizado. Además, el autor Ross menciona que el 80% del aprendizaje se produce de manera informal, en cambio solamente el 20% se logra en los sistemas educativos formales. Habría que aumentar este porcentaje para que tengamos una razón de ser nosotros los formadores. Además, el proceso educativo es el intercambio de información. Eso quiere decir que la comunicación es fundamental. Vamos a crear espacios en los ambientes virtuales que fomente esa comunicación. Si no es verbal, como la que tenemos ahorita, puede ser de manera escrita. Además, hay que considerar que hay 3 maestros en ese proceso educativo. El primer maestro somos nosotros, como profesores, que vamos a generar estrategias para que el muchacho pueda aprender. Pero también un segundo maestro son los mismos compañeros. Por eso la importancia en que un estudiante se relacione y comparta conocimientos con otro compañero. Muchas veces aprenden más del compañero que del profesor mismo. Pero hay un tercer maestro que se le domina al espacio, a esa infraestructura educativa, ya sea un espacio físico o el espacio virtual. Por eso es tan importante cómo vamos a diseñar nuestras aulas virtuales para que el estudiante sea sencillo seguir la información que nosotros les estemos dando. Otra de las premisas es que las modalidades del proceso educativo pueden ser varias. Una de ellas presencial, que es la que estamos acostumbrados a hacer, es la tradicional, pero también tenemos la modalidad a distancia. Esa modalidad a distancia tiene muchas versiones. Puede ser por correspondencia, que ya se usaba desde el siglo XIX.
También tenemos la enseñanza multimedia por radio y televisión, que se utilizó en la década de 1960, finales de los 60, de los 70, se enseñaba esta educación por televisión. Incluso México tuvo muchos premios por esa modalidad. También tenemos la enseñanza telemática a través de la computadora, utilizando la Web 1, que se usó en la década de los 80, y la enseñanza vía Internet, que ya es a partir de 1990 y después del año 2000, donde se usan ya dispositivos móviles. ¿Pero qué es una plataforma educativa? Bueno, una plataforma educativa es un gestor de contenidos educativos, que le llaman LMS por sus siglas en inglés, Learning Management System. Y esto es como una plataforma, por eso se llaman plataformas educativas, porque es como una plataforma de petróleo, en la que está a la mitad del mar, pero tiene todos los recursos para sacar petróleo. Puede tener guarderías, puede tener escuelas, puede tener sistemas de salud, y puede tener dormitorios, comedores, obviamente, y todo es con la idea de sacar el petróleo. Nosotros vamos a tener también todos los recursos en un solo sitio para poder sacar conocimientos, para generar nuevos conocimientos. Entonces, estas plataformas agrupan recursos de comunicación, de información, de trabajo, tanto de individual como grupal, y también nos permite evaluarlo. Permite entonces diseñar e implementar cursos en línea con textos, audios, videos, multimedia, y podemos evaluarlo, el aprendizaje, que es lo más importante. La plataforma institucional que utilizamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es Moodle, que es una plataforma diseñada por un australiano, Martin Dujemans, que surge a partir de su tesis doctoral, y él, cuando termina, dice: la voy a poner al público de manera gratuita. Él se basa en la teoría constructivista y es una plataforma libre, como ya lo mencioné, pero es colaborativa. Entonces, a alguien que se le ocurre algo nuevo para Moodle, entonces lo manda a los productores de esta plataforma, y entonces va haciéndose más robusta esta plataforma. ¿Cómo vamos a navegar en el aula virtual? Primero vamos a entrar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la página, y podemos utilizar el recurso o el botón que tenemos en la parte superior derecha, o directamente escribiendo la URL https://aulavirtual.ua.mx. Lo que vamos a encontrar en el aula virtual son muchos recursos y actividades, y están divididos, así lo divide Moodle. Entonces, esa sería la primera clasificación de estas herramientas. Es por su interacción, cómo interactuamos con cada una de las herramientas, pero también las podemos clasificar por su uso, que las podemos clasificar en recursos o actividades o recursos que nos ayudan para informar, para comunicarnos, para hacer un trabajo colaborativo o para evaluar. Vamos viendo rápidamente cada uno de ellos, cómo podemos utilizarlos. Por ejemplo, en la información, para información podemos utilizar tareas, archivos, páginas web, lecciones, glosarios, páginas simples o los objetos de aprendizaje, que son paquetes SCORM. En comunicación tenemos los que son sincrónicos y asincrónicos. Sincrónicos es que están en el mismo tiempo, pero no en el mismo lugar, y los asincrónicos es que no comparten ni el tiempo ni el lugar. El más importante de los ambientes virtuales es el foro, porque es muy cómodo, además es muy robusto, y podemos tener muchas opciones para ello. Estos son elementos fundamentales para el proceso educativo. Obviamente la comunicación es uno de los elementos importantes para la formación. Entonces, los foros, que es un elemento que vamos a utilizar para esta comunicación, primero vamos a identificar qué tipo de foro necesitamos. Hay que decirles a los muchachos, si vamos a usar un foro general, que sigan ciertas cadenas, y que cuando vayan a hacer su aportación, pues refieran al tema, que se basen en alguna lectura, o que comenten sobre algún comentario de los compañeros, y la retroalimentación es fundamental.
El profesor siempre debe iniciar y cerrar un foro, no dejarlos nada más abiertos a ver que los muchachos puedan imaginarse a ver qué hacen en esos espacios virtuales. El trabajo colaborativo es para que los muchachos puedan trabajar en un solo espacio, como en un documento en la nube, y aquí tenemos los wikis, los glosarios y los talleres. Y obviamente en la evaluación podemos evaluarlos a través de tareas, de los foros, de los diarios, de los cuestionarios, consultas, encuestas e inclusive con unos paquetes que se llaman Hot Potato. También los podemos evaluar. Algunos ejemplos de las páginas que ya se han elaborado es esta que diseñó el maestro José Luis Márquez. Tiene su bienvenida, tiene un cierre y lo divide en las diferentes unidades de su materia. Otro de los ejemplos es el diseñado por la maestra Lilia Guerrero, en la que en lugar de dividirlo por unidades, lo divide por ejercicios y aumenta o coloca un calendario para seguir los temas que están trabajando. Y por último, uno en el que yo estoy trabajando, en el que también tenemos una introducción, un cierre y también se divide en unidades. Para concluir, lo más importante es el aprendizaje. Un colega mío que aprecio mucho dice, las TIC, las tecnologías son solamente fierros. Lo importante es el contenido que tenemos y cómo lo están absorbiendo los muchachos, cómo lo están utilizando los muchachos para ver si realmente aprenden. No todos los recursos serán utilizados, no es necesario que utilicemos de todo porque no es un manual o no es un muestrario de las herramientas de Moodle. Lo importante es que usemos lo que vamos a utilizar. Cada curso tiene necesidades diferentes. A lo mejor necesito un recurso de tarea, a lo mejor necesito un foro. Las posibilidades son muy amplias y la participación activa y propositiva de todos, tanto de maestros como de estudiantes, es fundamental. Y no se preocupen mucho, lo van a conocer según vaya siendo necesario. Entonces no se agobien por tanto el contenido, sino poner recursos básicos al principio y poquito a poquito lo van a ir complementando. Con esto doy por terminado la plática, les agradezco mucho su participación y estoy abierta ahora sí a las preguntas que ustedes quieran plantear. Bien, vamos a contestar algunas de las preguntas que han estado enviando los maestros. Bien, una de las preguntas del maestro Bruno dice, en este curso aprenderemos a montar sesiones como estas con nuestros alumnos. Bueno, la idea es que podamos nosotros primero entender todo la idea de la educación a distancia y el uso de materiales. Y conforme vayan avanzando y las necesidades que se vayan presentando en cada uno de ustedes, claro, podríamos llegar a este tipo de eventos si fuera necesario. Ok, ¿cómo retroalimentar a los estudiantes? En otro de los videotutoriales que van a ver, se les va a mostrar, pero la retroalimentación de los estudiantes, como lo señalaba yo en la presentación, puede ser de muchas maneras. Puedes retroalimentar a través de un foro o de una tarea. Hay muchos espacios de retroalimentación para que ellos estén conociéndolo. Es bueno cuando es en foro porque eso lo ven todos los estudiantes. En cambio, cuando haces una retroalimentación de una tarea, es solamente para el alumno que te envía esa tarea. Entonces, también hay que ver qué necesidad tienes en cada uno de ellos para utilizar el recurso necesario. Otra pregunta. Ok, la diferencia entre la estructura del espacio y la organización de los recursos. La estructura del espacio es, por ejemplo, que yo lo tenga en temas continuos o a lo mejor lo tengo en temas de pestañas. Y la organización de los recursos es, por ejemplo, si yo pongo una actividad o pongo una tarea o pongo un foro, dependiendo de las necesidades propias de tu curso en particular. Por ejemplo, en una clase de representación yo quiero que me manden mis láminas, voy a poner tareas nada más. Pero a lo mejor en una materia de diseño yo quiero que todos compartamos lo que se está viendo en un proyecto, entonces yo mando mis observaciones, pero también quiero que los otros compañeros hagan sus observaciones del proyecto que se está tratando.
¿Alguna otra pregunta? Tenemos que si es posible subir evidencias en video que ya hicimos en la semana pasada. Claro que sí. Todo lo que ustedes tengan, ya sea en la computadora o en la nube, lo podemos subir en el aula virtual. Es muy robusta, tiene muchas posibilidades, y lo que no exista lo vamos a poder solicitar y que nos apoyen para abrir los espacios necesarios para utilizarlos. Pero claro, lo que ya hicimos, y no nada más la semana pasada, sino el año pasado o hace 3 años, o incluso lo que hizo un compañero, lo podemos incluir en nuestros cursos. Si se está transmitiendo ahorita en vivo, que si puede quedar para la posteridad, sí. Hay un botón en el que le dices guardar, y entonces alguien más podría verlo más adelante. A lo mejor ahorita tenemos, no sé, 50 personas que lo están viendo, pero quieres que lo vean otros tantos. Entonces lo vamos a guardar, lo dejamos, y alguien más podría entrar a ver la presentación. Ok, los tipos de foro y en qué casos aplicar, todo eso lo van a ver durante todo el curso. Nada más para no dejar así tan abierta la pregunta, los foros pueden ser, por ejemplo, generales, que es el que es el primero que te da, el que te da por default es el general. En ese el problema es que todos pueden subir temas. El problema, y no, pero bueno, es una de las características del foro, en el que yo abro un tema, un alumno abre un tema. Si no tenemos orden, se pierde la comunicación. Es como si todo el mundo estuviera hablando al mismo tiempo. Entonces lo que tienes que hacer ahí es decir, ok, voy a abrir un tema general, pero ese tema general es para poder abrir cadenas. Por ejemplo, nosotros tenemos en arquitectura el método que va desde el programa arquitectónico, y luego hacemos una hipótesis, zonificación, esquema, pero es un solo proyecto. Entonces no quiero abrir 20,000 foros. Entonces abro un solo foro general y les digo, todas las discusiones de hipótesis las vamos a hacer en la cadena de hipótesis. Todas las discusiones del tema de esquema lo vamos a hacer en esa cadena. Si los muchachos abren otras cadenas, lo que hago es copiar su participación y la meto en la que corresponde. Si ellos abren muchas cadenas y cada quien va abriendo una cadena por participación, es muy difícil que se haga esa plática colaborativa. Hay otros foros, por ejemplo, que tú dices, ¿sabes qué? Yo nada más necesito una sola cadena en la que no se abran temas. También hay un debate sencillo o uno de preguntas y respuestas. Ellos no pueden ver el foro hasta que no hagan su respuesta. Ellos ya hacen su participación, y entonces ya se les va a abrir para que no tengan la influencia de lo que están diciendo los compañeros. Entonces tú verás, o ustedes verán, qué necesidad de foro necesitan para hacerlo. Pero eso lo van a ver con calma durante todo el curso. Otra de las preguntas, ok, ¿cómo se hace la captura de pantalla en la tableta que nos dieron en el uso? Porque no están pidiendo captura de pantalla de lo que estamos haciendo. Ok, esas capturas de pantalla en la tablet en particular tendríamos que verlo, pero hay muchos recursos. Por ejemplo, está el de hacer un corte, o como en el teléfono inteligente, en el que aprietas un botón de los laterales y el botón principal, y ahí vas haciendo capturas. O inclusive podrías hacer la captura, una fotografía con tu teléfono celular, y entonces ya tienes esa evidencia. Ok, sí, las pestañas que se hacen, en lugar de hacer todo el recorrido, porque ese es el que viene por default, es muy sencillito. De todos modos lo van a ver durante el curso. Sin embargo, podríamos adelantarles, decir, te vas al bloque de administración, ahí le pones editar ajustes, y un poquito más abajo viene la opción del formato del curso. Ahí viene temas por pestañas. Dale un clic y hasta abajo le pones aceptar, y con eso te va a dar la opción de las pestañas, como los ejemplos que mostré ahorita en la presentación. Bueno, vienen de los tutoriales. Preguntan que dónde se ven los tutoriales para el aula virtual. Están ahí en el recurso del área de vinculación. Si no, ahorita Alfonso nos ayuda y nos pone la liga exacta para que puedan entrar directamente
a esos recursos. De todos modos, yo también estoy haciendo algunos videotutoriales, aquí en mi canal los pueden encontrar. Ayer hice uno para esa organización del curso y un segundo video en el que muestro un ejemplo. Espero en esta semana hacer otro videotutorial en el que pueda mostrar cómo subir los recursos y ahondar un poco más en cada una de las actividades o recursos que tiene Moodle. Bueno, hasta aquí quedan las preguntas que alcanzo a ver. De todos modos, tienen mi correo electrónico en la presentación al final. Se pueden poner en contacto conmigo o ahí con Alfonso. También su departamento tiene todas las opciones para poderlos apoyar en el desarrollo de sus cursos a distancia. Acuérdense que todo lo técnico los apoyan en innovación educativa.